Imagina a un joven físico, recién doctorado, de pie en un auditorio repleto de las mentes más brillantes de su generación. Es una conferencia internacional, de esas donde se deciden carreras, donde un comentario acertado puede abrirte las puertas de los mejores laboratorios del mundo y donde una pregunta equivocada puede cerrártelas para siempre. El joven ha pasado meses preparándose, leyendo todos los papers relevantes, ensayando sus intervenciones frente al espejo. Pero hay una pregunta que le quema por dentro, una que no encontró en ningún libro de texto, una que sus profesores siempre evadieron con sonrisas incómodas o cambios de tema. La sesión trata sobre mecánica cuántica, sobre el problema de la medición, sobre qué significa exactamente que una función de onda colapse cuando la observamos. El moderador abre el turno de preguntas. El joven siente el corazón acelerarse. Levanta la mano. El micrófono llega a él. Y entonces, con voz temblorosa pero decidida, pregunta lo impensable. Si la observación colapsa la función de onda, y si la observación requiere un observador, ¿podría la conciencia ser algo más que un epifenómeno del cerebro? ¿Podría ser, de alguna manera, fundamental para la física misma? El silencio que sigue es ensordecedor. No es un silencio de reflexión, sino de incomodidad social, como cuando alguien menciona un tema prohibido en una cena familiar. Los rostros de los físicos senior en la primera fila se tensan casi imperceptiblemente. Algunos intercambian miradas. El moderador carraspea y responde con una evasiva técnica sobre decoherencia y entornos macroscópicos. Nadie menciona la palabra conciencia de nuevo en toda la sesión, y el joven físico, que quizás acaba de dañar irreparablemente su reputación profesional, se sienta sintiendo que ha tocado algo verdadero precisamente porque todos han fingido que no existe. Esta escena, aunque inventada, captura algo profundamente real sobre el estado actual de la física. Hay preguntas que simplemente no se hacen, no porque carezcan de sentido, sino porque hacerlas te marca como alguien que no entiende las reglas del juego. Y la pregunta sobre la conciencia es quizás la más prohibida de todas. Es una pregunta que puede terminar carreras antes de que comiencen. Es una pregunta que hace que colegas respetados dejen de devolverte los correos. Es una pregunta que, en el mejor de los casos, te relega al margen de la disciplina y, en el peor, te convierte en objeto de burla en los pasillos de los departamentos de física de todo el mundo. Pero aquí está lo fascinante. Esta pregunta no siempre fue tabú. De hecho, algunos de los fundadores de la mecánica cuántica la consideraban central. Werner Heisenberg, uno de los arquitectos de la revolución cuántica, escribió extensamente sobre cómo la física moderna había demolido la visión materialista ingenua del universo. Erwin Schrödinger, cuya ecuación es el corazón matemático de la mecánica cuántica, dedicó libros enteros a explorar la relación entre mente y materia. Eugene Wigner, ganador del premio Nobel, argumentó explícitamente que la conciencia podría desempeñar un papel en el colapso de la función de onda. John von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, incluyó al observador consciente en su formalización de la mecánica cuántica. Estos no eran místicos de la nueva era, ni charlatanes vendiendo libros de autoayuda. Eran los gigantes sobre cuyos hombros se construyó toda la física moderna. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué una pregunta que parecía legítima para los fundadores se convirtió en veneno profesional para sus sucesores? La respuesta tiene más que ver con sociología de la ciencia que con física propiamente dicha. A medida que la mecánica cuántica maduró, se convirtió en una herramienta extraordinariamente poderosa para hacer predicciones. Los físicos podían calcular con precisión asombrosa cómo se comportarían los electrones en un semiconductor, cómo interactuarían los fotones en un láser, cómo decaerían los átomos radiactivos. La máquina funcionaba, y cuando una máquina funciona, la tendencia natural es dejar de preguntarse cómo es posible que funcione y simplemente usarla. Cállate y calcula, como supuestamente dijo Richard Feynman, aunque la atribución es disputada. Esta actitud pragmática fue enormemente productiva. Nos dio transistores, láseres, resonancias magnéticas, teléfonos celulares. Pero también dejó sin responder algunas de las preguntas más profundas que la mecánica cuántica había planteado. Para entender por qué la conciencia se convirtió en tabú, necesitamos retroceder aún más, hasta René Descartes en el siglo XVII. Descartes propuso una división radical entre mente y materia, entre res cogitans y res extensa, entre el mundo del pensamiento y el mundo de la extensión física. Esta división, conocida como dualismo cartesiano,
fue extraordinariamente influyente. Permitió a la ciencia naciente estudiar el mundo material sin tener que preocuparse por cuestiones espirituales o mentales. Los físicos podían medir, pesar, calcular, predecir, todo sin jamás mencionar la conciencia. La mente quedaba del otro lado de una frontera invisible, territorio de filósofos y teólogos, no de científicos serios. Este acuerdo tácito funcionó notablemente bien durante siglos. Newton nunca necesitó mencionar la conciencia para describir la gravedad. Maxwell no incluyó observadores conscientes en sus ecuaciones del electromagnetismo. La física clásica era perfectamente objetiva, un mundo de bolas de billar y campos de fuerza que existía independientemente de si alguien lo observaba o no. Y entonces llegó la mecánica cuántica, y todo se complicó. De repente, el acto de observación parecía importar. Un electrón no tenía una posición definida hasta que alguien lo medía. Un fotón no había pasado por una rendija u otra hasta que algo registraba su llegada. El mundo cuántico parecía resistirse a existir de manera definida sin la participación de algo que lo observara. Y aquí es donde la física tropezó con un problema que había estado evitando durante 300 años. Si la observación importa, ¿qué cuenta como observador? ¿Un detector? ¿Una cámara? ¿Un científico mirando la cámara? ¿La conciencia del científico? ¿Cualquier sistema físico que registre información? La pregunta resultó ser mucho más difícil de responder de lo que nadie había anticipado. La respuesta estándar en la física contemporánea es la de coherencia. Según esta explicación, no necesitamos invocar la conciencia para nada. Cuando un sistema cuántico interactúa con un entorno macroscópico, pierde sus propiedades cuánticas extrañas muy rápidamente. La superposición colapsa no porque alguien la observe conscientemente, sino porque innumerables partículas del ambiente interactúan con el sistema y, en términos técnicos, entrelazan su información con él. Para cuando un humano mira el resultado, todo el trabajo cuántico interesante ya ha ocurrido hace mucho tiempo. La conciencia llega tarde a la fiesta, cuando todo ya está decidido. Esta explicación es elegante, matemáticamente rigurosa y ampliamente aceptada, y sin embargo, hay un problema sutil que no resuelve completamente. La de coherencia explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas en la práctica. Explica por qué los gatos no están vivos y muertos a la vez. Pero no explica por qué vemos algo en absoluto. No explica por qué hay una experiencia definida en lugar de ninguna experiencia. Puedes describir perfectamente todo el proceso de decoherencia en términos de evolución de la función de onda, pero en ningún momento de esa descripción aparece nada parecido a un resultado definido. La función de onda total del sistema más el ambiente sigue siendo una superposición, solo que ahora es una superposición enorme e intrincada en lugar de una simple. Para obtener un resultado único, para pasar de posibilidades a actualidad, necesitas algo más. ¿Y qué es ese algo más? Sigue siendo materia de debate filosófico intenso. Aquí es donde entran las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, cada una con su manera de evitar el problema de la conciencia. La interpretación de muchos mundos dice que todos los resultados ocurren, cada uno en su propia rama del universo, y la conciencia simplemente se encuentra en una rama particular sin haberla elegido. La interpretación de Copenhague, en sus versiones más cuidadosas, simplemente se niega a hablar de lo que sucede entre mediciones, tratando la mecánica cuántica como una herramienta para predecir resultados experimentales, sin pretender describir la realidad subyacente. Las teorías de variables ocultas proponen que hay una realidad definida todo el tiempo, solo que no tenemos acceso a ella. Cada una de estas interpretaciones tiene sus defensores y sus críticos, y ninguna ha logrado un consenso universal. Lo notable es que todas estas interpretaciones fueron diseñadas, al menos en parte, para evitar tener que mencionar la conciencia. Son intentos de mantener la física objetiva, libre de cualquier referencia a la mente, y en general, funcionan bastante bien para propósitos prácticos. Puedes hacer física excelente durante toda tu carrera, sin jamás preguntarte si la conciencia es fundamental. Pero la pregunta no desaparece por ignorarla. Sigue ahí, como una grieta en los cimientos de un edificio magnífico. Puedes decorar las habitaciones y presumir la arquitectura, pero si miras con suficiente cuidado, la grieta sigue visible. Si eres el tipo de persona que no rehúye las preguntas que incomodan a los expertos, si disfrutas explorando los misterios que la ciencia no puede explicar del todo, considera suscribirte a este canal. Vamos a lugares donde la mayoría de los canales no se atreven a ir. Y si este tipo de viaje te atrae, dale like al video.
ayuda a que otras mentes curiosas encuentren su camino hasta aquí. Y aquí está la ironía final de esta historia. Los físicos que evitan la pregunta de la conciencia no lo hacen porque la hayan respondido. No hay ningún teorema que demuestre que la conciencia es irrelevante para la física. No hay ningún experimento que haya eliminado definitivamente la posibilidad de que la mente juegue algún papel fundamental. La evitan porque hacerla es socialmente costoso, porque no encaja en el marco conceptual dominante, porque no sabemos cómo formularla matemáticamente, porque parece más filosofía que física. Pero ninguna de estas es una razón para pensar que la pregunta carece de sentido. Son razones para pensar que la pregunta es difícil. Y la historia de la ciencia está llena de preguntas que parecían imposibles o incluso absurdas hasta que alguien encontró la manera de abordarlas. Piénsalo de esta manera. Imagina un retrato de galería con los rostros de los grandes físicos de la historia. Ahí está Newton, con su peluca y su mirada penetrante, el hombre que descubrió que la misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la luna en órbita. Ahí está Maxwell, el escocés tranquilo que unificó la electricidad y el magnetismo y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. Ahí está Einstein, con su cabello salvaje y su sonrisa irónica, el que reimaginó el espacio, el tiempo y la gravedad. Ahí están Bohr y Heisenberg, los arquitectos de la revolución cuántica, debatiendo noche tras noche sobre el significado de sus propias ecuaciones. Cada uno de ellos tomó decisiones sobre qué preguntas valía la pena hacer y cuáles debían dejarse de lado. Cada uno de ellos definió en parte lo que significaba hacer física en su época, y ninguno de ellos resolvió el problema de la conciencia. Lo que esto sugiere es que quizás el problema no es que la pregunta sea mala. Quizás el problema es que todavía no tenemos las herramientas conceptuales para abordarla. Quizás estamos en una situación análoga a la de los físicos del siglo XIX, que no podían entender cómo la luz podía ser una onda sin un medio que ondulara. Ellos inventaron el éter, un medio hipotético que llenaba todo el espacio, solo para que Einstein demostrara que no existía. Estaban haciendo la pregunta equivocada, y necesitaron una revolución conceptual para darse cuenta de ello. Es posible que estemos en una situación similar con la conciencia. Quizás estamos tratando de encajarla en categorías que simplemente no le corresponden. Quizás necesitamos una revolución conceptual tan profunda como la que Einstein trajo al espacio y al tiempo. Pero aquí está lo más importante que quiero que recuerdes de este primer tramo de nuestro viaje. La pregunta que terminó la carrera imaginaria de nuestro joven físico no es una pregunta tonta, no es pseudociencia, no es misticismo disfrazado. Es una pregunta legítima que surge directamente de los fundamentos de la física moderna. El hecho de que sea tabú no significa que sea ilegítima. Significa que tocamos un nervio, que llegamos a un lugar donde nuestras teorías actuales no tienen respuestas claras, y esos son precisamente los lugares más interesantes para explorar. Ahora bien, antes de que podamos siquiera comenzar a preguntarnos si la conciencia podría ser algo así como una partícula, necesitamos entender qué es realmente una partícula. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña, porque resulta que las partículas no son en absoluto lo que la mayoría de la gente piensa que son. Cuando escuchas la palabra partícula, probablemente imaginas algo pequeño, sólido, localizado en el espacio, como una bolita microscópica o un grano de arena infinitesimalmente diminuto. Esta imagen viene directamente de la física clásica, donde las partículas eran exactamente eso, pequeños objetos con posición y velocidad definidas, rebotando unos contra otros como bolas de billar en una mesa cósmica. Los átomos eran como sistemas solares en miniatura, con electrones orbitando núcleos como planetas alrededor de estrellas. Todo era sólido, definido, determinista. Si conocías las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo, podías predecir el futuro para siempre, o al menos eso creía Laplace. Pero el siglo XX destruyó esta imagen por completo. La mecánica cuántica reveló que las partículas no son pequeñas bolitas en absoluto. Son algo mucho más extraño, algo que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad. Y entender esta extrañeza es crucial para cualquier discusión seria sobre la naturaleza de la conciencia. Comencemos con el experimento más famoso de toda la física, el experimento de la doble rendija. Es tan simple en su diseño y tan profundo en sus implicaciones que Richard Feynman dijo que contenía todo el misterio de la mecánica cuántica. Imagina una fuente que dispara partículas, digamos electrones, hacia una barrera con dos rendijas. Detrás de la barrera hay una pantalla que registra dónde llegan los electrones.
Si los electrones fueran pequeñas bolitas, esperarías ver dos bandas en la pantalla, una detrás de cada rendija, como si lanzaras bolitas de pintura a través de dos agujeros en una pared. Pero no es eso lo que sucede. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia, bandas alternas de muchos impactos y ningún impacto. Exactamente el patrón que esperarías si ondas pasaran por ambas rendijas y se interfirieran constructiva y destructivamente. Esto sugiere que el electrón no es una bolita sino una onda, algo extendido en el espacio que puede pasar por ambas rendijas simultáneamente. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Puedes reducir la intensidad de la fuente hasta disparar un solo electrón a la vez, con minutos de separación entre cada uno. Cada electrón individual llega a la pantalla en un punto específico, como si fuera una partícula. Pero si acumulas miles de estos impactos individuales, el patrón de interferencia reaparece. De alguna manera, cada electrón individual interfiere consigo mismo, como si hubiera pasado por ambas rendijas, aunque solo puede haber pasado por una. Espera, dirás. Quizás el electrón simplemente pasó por una rendija y no sabemos cuál. Podemos poner un detector para ver por cuál pasa. Y es aquí donde el universo revela su lado más perturbador. Si pones un detector que registra por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece. Obtienes las dos bandas simples que esperarías de partículas clásicas. El simple acto de observar por cuál rendija pasa el electrón cambia fundamentalmente su comportamiento. La onda se convierte en partícula cuando alguien mira. Este es el dualismo onda-partícula, uno de los conceptos más contraintuitivos de toda la ciencia. Las cosas cuánticas no son ondas ni partículas, son algo que no tiene análogo en nuestra experiencia cotidiana, algo que se manifiesta como onda o como partícula dependiendo de cómo interactuamos con ello. La pregunta de qué es realmente un electrón cuando nadie lo está observando no tiene una respuesta clara en la mecánica cuántica estándar. De hecho, muchos físicos dirían que la pregunta misma carece de sentido, que solo podemos hablar de los resultados de las mediciones, no de alguna realidad subyacente independiente del observador. Pero la extrañeza no termina ahí. La física del siglo XX dio un paso aún más radical con la teoría cuántica de campos. Según esta teoría, las partículas fundamentales no son objetos primarios en absoluto. Lo fundamental son los campos, entidades matemáticas que se extienden por todo el espacio. El campo electromagnético, por ejemplo, permea el universo entero, y lo que llamamos fotones son excitaciones de este campo, pequeños paquetes de energía que emergen cuando el campo vibra de cierta manera. Un fotón no es una cosa que se mueve a través de un campo, es el campo mismo vibrando localmente. Imagina un campo de trigo en un día ventoso. Ves ondas moviéndose a través del campo, pero no hay ningún objeto separado del trigo que sea la onda. La onda es simplemente un patrón de movimiento en el trigo mismo. De manera similar, un electrón es una excitación del campo electrónico, una especie de nudo de energía en un campo que llena todo el espacio. Cuando decimos que un electrón viaja de aquí a allá, lo que realmente sucede es que una excitación en un lugar del campo desaparece mientras una excitación similar aparece en otro lugar. No hay una pequeña bolita viajando, hay patrones de campo evolucionando. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra intuición sobre las partículas. No son cosas, son eventos. No son sustancias, son procesos. No son objetos localizados, son excitaciones de campos que se extienden infinitamente. Un electrón en tu dedo y un electrón en una estrella distante no son dos objetos separados del mismo tipo. Son excitaciones del mismo campo universal. En cierto sentido profundo, hay un solo campo electrónico en todo el universo, manifestándose localmente como lo que llamamos electrones individuales. Y aquí está el principio de incertidumbre de Heisenberg, añadiendo otra capa de extrañeza. No es posible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula. No se trata de una limitación de nuestros instrumentos o de nuestra tecnología, es una característica fundamental de la realidad. Cuanto más precisamente conoces dónde está una partícula, menos puedes saber sobre hacia dónde va, y viceversa. Una partícula con posición perfectamente definida no tiene momento definido en absoluto. Podría estar moviéndose en cualquier dirección con cualquier velocidad, y una partícula con momento perfectamente definido está literalmente en todas partes a la vez. Su posición es completamente indeterminada. Esto significa que la imagen clásica de partículas como pequeñas bolitas con trayectorias bien definidas es fundamentalmente incorrecta. Las partículas cuánticas no tienen trayectorias. No van de aquí a allá por un camino específico.
Cuando no las estamos midiendo, existen en lo que los físicos llaman superposición, un estado matemático que incluye todas las posibilidades simultáneamente. Solo cuando hacemos una medición, obtenemos un resultado definido, y entonces la partícula parece haber tenido una posición o momento particular todo el tiempo. Pero eso es una ilusión retrospectiva. Antes de la medición, la pregunta de dónde estaba la partícula simplemente no tiene respuesta. ¿Qué significa todo esto para nuestra pregunta sobre la conciencia? Significa que, si queremos preguntar si la conciencia es algo así como una partícula, primero debemos abandonar nuestra intuición de que las partículas son pequeños objetos sólidos. Las partículas cuánticas son entidades profundamente extrañas, localizaciones temporales de campos que llenan todo el espacio, manifestaciones de probabilidades que solo se vuelven definidas cuando interactúan con algo, patrones que existen en superposición hasta que la realidad parece tomar una decisión. Si la conciencia tuviera propiedades similares, sería algo muy diferente de lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en la mente. Pero hay otra lección aquí, más sutil pero igualmente importante. La física cuántica nos enseña humildad sobre nuestra capacidad de visualizar la realidad fundamental. Nuestras intuiciones, formadas por millones de años de evolución, en un mundo de objetos medianamente grandes que se comportan de manera clásica, simplemente no son adecuadas para el nivel cuántico. No hay razón para pensar que serían adecuadas tampoco para entender la conciencia. Quizás la conciencia, como las partículas cuánticas, es algo que no tiene análogo en nuestra experiencia ordinaria, algo que solo podemos describir matemáticamente o metafóricamente, algo que desafía nuestras categorías más básicas de pensamiento. Y hay algo más que vale la pena notar. En la física cuántica, la línea entre el observador y lo observado se vuelve borrosa. La partícula que estás midiendo y el aparato con el que la mides se entrelazan cuánticamente, se vuelven un solo sistema inseparable. Esto sugiere que la división nítida entre sujeto y objeto, entre el que conoce y lo conocido, quizás no sea tan fundamental como pensábamos. Y esta es precisamente la intuición que ha llevado a algunos pensadores a preguntarse si la conciencia podría estar más íntimamente conectada con la realidad física de lo que el dualismo cartesiano sugería. Nada de esto prueba, por supuesto, que la conciencia sea cuántica o que tenga propiedades de partícula. Estamos lejos de cualquier conclusión así, pero sí establece el escenario conceptual. Nos muestra que las partículas fundamentales ya son profundamente misteriosas, que ya desafían nuestras intuiciones ordinarias, que ya involucran una relación extraña entre observación y realidad. Si vamos a explorar la posibilidad de que la conciencia tenga alguna conexión con este nivel de realidad, debemos hacerlo con una mente abierta sobre lo que eso podría significar, abandonando nuestras imágenes ingenuas tanto de partículas como de conciencia. Tomemos un respiro aquí. Si estás siguiendo este viaje, probablemente ya te has dado cuenta de que no estamos en territorio simple. Estamos explorando los límites de lo que la física puede decirnos sobre la realidad, y esos límites son más borrosos de lo que los libros de texto suelen admitir. Mantén esa sensación de humilde asombro mientras continuamos, porque vamos a necesitarla. Ahora que entendemos un poco mejor qué son realmente las partículas, o mejor dicho, cuán extrañas son, podemos abordar el tema que realmente incomoda a los físicos, el problema de la medición. Este es el lugar donde la mecánica cuántica se vuelve no solo extraña, sino genuinamente perturbadora. El punto donde los físicos más honestos admiten que algo fundamental permanece sin explicar. Recordemos lo básico. Según la mecánica cuántica, un sistema físico no tiene propiedades definidas hasta que es medido. Un electrón no tiene una posición, tiene una distribución de probabilidades de posiciones posibles, descritas por su función de onda. Cuando hacemos una medición, la función de onda colapsa y obtenemos un resultado definido. Pero aquí está el problema. Las ecuaciones de la mecánica cuántica, la famosa ecuación de Schrödinger que gobierna cómo evoluciona la función de onda, no contienen ningún colapso. La ecuación es perfectamente determinista y lineal. Si la aplicas a un sistema cerrado, la función de onda simplemente evoluciona suavemente para siempre, sin nunca dar un resultado definido. Entonces, ¿de dónde viene el colapso? ¿Por qué vemos resultados definidos cuando las ecuaciones solo predicen probabilidades? Esta es la esencia del problema de la medición. No es un problema técnico que se resolverá con mejores matemáticas o experimentos más precisos. Es un problema conceptual fundamental sobre qué significa la mecánica cuántica. Imaginemos una versión del famoso experimento mental de Schrödinger.
pero desde una perspectiva diferente. En lugar del gato, imagínate a ti mismo dentro de la caja. Estás en superposición, experimentando dos realidades simultáneamente. Una donde el átomo decayó y el veneno se liberó, otra donde el átomo no decayó y sigues perfectamente bien. Según la mecánica cuántica, antes de que alguien abra la caja, no hay hecho del asunto sobre si estás vivo o muerto. Ambas posibilidades son igualmente reales, mezcladas en una superposición cuántica. Solo cuando alguien abre la caja y observa, la realidad se decide. Pero espera, desde tu perspectiva dentro de la caja, claramente experimentas algo. Si estás consciente, tienes una experiencia definida, sea lo que sea. No experimentas una superposición borrosa de estar vivo y muerto. Experimentas o una cosa o la otra, aunque la física dice que ambas son igualmente reales, hasta que un observador externo mira. ¿Cómo puede ser esto? Aquí es donde algunos de los primeros intérpretes de la mecánica cuántica comenzaron a invocar la conciencia. John von Neumann, en su formulación matemática de la mecánica cuántica, argumentó que la cadena de observación debe terminar en algún lugar, y ese lugar es la conciencia del observador. El aparato de medición se entrelaza con la partícula, el nervio óptico del científico se entrelaza con el aparato, las neuronas del cerebro se entrelazan con el nervio óptico, y así sucesivamente. Pero en algún momento, argumentó von Neumann, la cadena debe detenerse. Y el único lugar donde tenemos evidencia directa de que existe algo definido es en nuestra experiencia consciente. Cuando vemos el resultado de un experimento, tenemos una experiencia definida de un resultado particular. Esa experiencia, sugirió von Neumann, es donde ocurre el colapso. Y Eugene Wigner llevó esta idea aún más lejos con su famoso experimento mental del amigo de Wigner. Imagina que un amigo está dentro de un laboratorio cerrado, haciendo un experimento cuántico. Según la mecánica cuántica, antes de que observes el resultado del experimento, el laboratorio entero, incluyendo a tu amigo, está en superposición. Tu amigo ha visto un resultado definido, pero desde tu perspectiva, él está en una superposición de haber visto un resultado y otro. Solo cuando abres la puerta del laboratorio y le preguntas qué vio, la superposición colapsa para ti. Pero para tu amigo, colapsó hace rato, cuando él hizo la observación. Este experimento mental revela una tensión profunda. Si la conciencia es lo que colapsa la función de onda, ¿de quién es la conciencia que importa? ¿La tuya? ¿La de tu amigo? ¿La de cualquier ser consciente en el universo? Wigner inicialmente argumentó que la respuesta debía ser cualquier conciencia, lo que significaría que la conciencia es un ingrediente fundamental de la física, algo que tiene efectos causales reales sobre el mundo material. Más tarde, Wigner abandonó esta posición, pero la pregunta que planteó permanece sin respuesta definitiva. Ahora, la mayoría de los físicos contemporáneos no creen que la conciencia tenga nada que ver con el colapso de la función de onda. La explicación estándar es la de coherencia que mencionamos antes. Según esta explicación, cuando un sistema cuántico interactúa con un entorno macroscópico, se entrelaza con tantas partículas del ambiente que sus propiedades cuánticas se vuelven efectivamente inaccesibles. La superposición no desaparece exactamente, se dispersa en el ambiente, volviéndose tan diluida que es imposible de detectar. Para todos los propósitos prácticos, el sistema se comporta como si hubiera colapsado a un estado definido. La decoherencia es un fenómeno real y bien entendido. Experimentos lo han confirmado con precisión, y resuelve muchos de los problemas prácticos que preocupaban a los primeros teóricos cuánticos. Explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas, por qué el mundo clásico emerge del sustrato cuántico, por qué nuestros instrumentos de medición dan resultados definidos. Pero hay un problema sutil que la decoherencia no resuelve completamente. La decoherencia explica por qué no podemos detectar la superposición. No explica por qué hay algo definido en lugar de la superposición. Desde un punto de vista matemático, el sistema total, incluyendo el ambiente, sigue siendo una superposición. Lo que ha sucedido es que diferentes términos de la superposición se han vuelto efectivamente independientes, sin interferir entre sí, pero todos esos términos siguen existiendo en la función de onda universal. La pregunta de cuál de ellos corresponde a la realidad, cuál es el que experimentamos, permanece sin respuesta dentro del formalismo. Y aquí es donde las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica entran en conflicto. La interpretación de muchos mundos dice que todos los términos de la superposición son igualmente reales. Cada uno corresponde a una rama del universo, y nosotros,
Simplemente nos encontramos en una rama particular sin poder acceder a las otras. Esta interpretación evita el problema de la medición declarando que no hay colapso. Todo sucede, solo que en universos paralelos que no pueden interactuar. Pero tiene su propio problema. No explica por qué experimentamos un mundo particular, ni por qué las probabilidades cuánticas funcionan como lo hacen. La interpretación de Copenhague, en sus versiones más rigurosas, simplemente se niega a hablar de lo que sucede antes de las mediciones. La mecánica cuántica, dice esta interpretación, es una herramienta para predecir resultados de experimentos, no una descripción de la realidad subyacente. Preguntar qué está haciendo el electrón cuando no lo estamos mirando es una pregunta sin sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Esta interpretación es pragmáticamente útil, pero deja a muchos con la sensación de que algo importante está siendo barrido bajo la alfombra. Las teorías de variables ocultas, como la mecánica bohmiana, proponen que hay una realidad definida todo el tiempo, solo que no tenemos acceso a ella. Los electrones tienen posiciones perfectamente definidas, pero están guiados por una onda piloto que depende de todo el universo. Esta interpretación restaura el determinismo y la realidad objetiva, pero a costa de introducir una no localidad radical. La onda piloto conecta instantáneamente todo el universo, de manera que lo que sucede aquí puede afectar instantáneamente lo que sucede en una galaxia distante. Ninguna de estas interpretaciones ha logrado un consenso. Cada una tiene sus defensores y sus críticos. Y el hecho notable es que todas hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. No hay manera de distinguirlas empíricamente con la tecnología actual, y muchos argumentan que nunca habrá manera de distinguirlas, que la elección entre interpretaciones es una cuestión de gusto filosófico más que de ciencia empírica. Pero fíjate en lo que todas estas interpretaciones tienen en común. Todas fueron diseñadas, al menos en parte, para evitar darle un papel a la conciencia. Cada una encuentra una manera de explicar los resultados de la mecánica cuántica sin tener que mencionar la mente del observador. Y esto tiene sentido desde una perspectiva científica. La ciencia busca explicaciones objetivas, y la conciencia es el paradigma de la subjetividad. Introducir la conciencia en las ecuaciones de la física sería una ruptura radical con 4 siglos de metodología científica, y sin embargo, hay algo inquietante en esta evasión sistemática. Porque al final del día, la única razón por la que sabemos que existen resultados de medición, la única razón por la que sabemos que la mecánica cuántica funciona, es porque tenemos experiencias conscientes de esos resultados. Cuando un detector hace clic, el clic solo se convierte en un dato científico cuando alguien lo escucha o lo lee en un registro. Toda la empresa de la ciencia descansa sobre la conciencia de los científicos, sobre su capacidad de tener experiencias, de entender teorías, de percibir resultados. Excluir sistemáticamente la conciencia de nuestras teorías físicas, mientras dependemos absolutamente de ella para hacer física, tiene algo de paradójico. Quiero preguntarte algo en este punto. ¿Alguna vez has sentido que tu propia observación cambió un resultado, no en un laboratorio cuántico, sino en tu propia vida? Un momento donde prestar atención pareció hacer que algo fuera diferente de lo que habría sido si no hubieras notado. No estoy afirmando que esto sea mecánica cuántica. Probablemente no lo es. Pero me pregunto qué experiencias has tenido. Deja un comentario. Leo todos los comentarios. Esto nos lleva a una reflexión más amplia. El problema de la medición no es solo un problema técnico para físicos. Es una ventana a algo más profundo. La relación entre la observación y la realidad, entre el conocedor y lo conocido, entre la mente y el mundo. Durante siglos, la ciencia asumió que el mundo existe independientemente de nosotros y que la observación simplemente revela lo que ya estaba ahí. La mecánica cuántica cuestiona esta suposición de una manera que aún no hemos asimilado completamente. Y la pregunta de la conciencia está en el centro de ese cuestionamiento. No tenemos respuestas aquí. Solo tenemos una grieta en los cimientos, un lugar donde la física toca algo que no sabe cómo manejar. Y es precisamente en estos lugares de incertidumbre donde vale la pena detenerse, respirar y preguntarse, ¿qué estamos realmente preguntando cuando preguntamos si la conciencia podría ser fundamental para la física? Tomemos un momento. Siente tu respiración. Nota tu conciencia ahora mismo, leyendo estas palabras, siguiendo estos pensamientos. Sea lo que sea esa conciencia, es lo único de lo que estás absolutamente seguro. Todo lo demás podría ser ilusión, sueño, simulación.
Pero el hecho de que hay algo que es como ser tú, ahora mismo, eso no puedes dudarlo. Y sin embargo, la física no tiene nada que decir sobre ello. Ahora, con esta sensación de asombro y humildad, continuemos explorando. Hemos visto que las partículas son más extrañas de lo que pensábamos y que la medición cuántica plantea preguntas que la física no ha respondido. Pero hay quienes han ido más lejos, proponiendo que la conciencia no es solo relevante para la física, sino fundamental para toda la realidad. Exploremos esta hipótesis prohibida. Hay una idea que la mayoría de los físicos considera absurda, o al menos profundamente problemática, pero que algunos filósofos y unos pocos científicos toman cada vez más en serio. Es la idea de que la conciencia no emerge de la materia, como asume el materialismo convencional, sino que es tan fundamental como el espacio, el tiempo, la masa o la carga. No un producto tardío de la evolución biológica, sino un ingrediente básico del cosmos desde el principio. Esta idea tiene varios nombres. Panpsiquismo, si enfatizas que la mente está en todas partes. Idealismo, si enfatizas que la mente es primaria. Protopanpsiquismo, si propones que lo fundamental no es conciencia plena, sino algo más básico de lo cual la conciencia emerge. Cada uno de estos términos tiene matices diferentes, pero todos comparten la intuición de que el marco materialista estándar tiene un problema fundamental. No puede explicar cómo la materia inconsciente da lugar a la experiencia consciente. Déjame explicar por qué esto es un problema. Según la visión materialista estándar, todo lo que existe es materia y energía organizadas de diversas maneras. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman cerebros, y de alguna manera, cuando la complejidad es suficiente, emerge la conciencia. Esta historia suena plausible hasta que la examinas de cerca, porque cuando preguntas exactamente cómo la materia inconsciente da lugar a la experiencia subjetiva, no hay respuesta. Nadie sabe cómo cruzar ese abismo. El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la conciencia. Hay problemas fáciles de la conciencia, que son difíciles en un sentido técnico pero conceptualmente claros, cómo el cerebro procesa información, cómo integra datos sensoriales, cómo genera comportamiento. Estos problemas son complicados, pero entendemos qué tipo de respuesta estamos buscando. El problema difícil es diferente. Es la pregunta de por qué hay algo que es como ser un organismo consciente. ¿Por qué el procesamiento de información va acompañado de experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, procesando información sin ningún sentir interior? Imagina que pudieras diseñar un robot que hiciera todo lo que hace un humano. Responde preguntas, expresa emociones, describe sus experiencias internas, insiste en que es consciente. Desde afuera sería indistinguible de una persona. Pero la pregunta del problema difícil es, ¿habría algo que es como ser ese robot? ¿Tendría experiencia subjetiva? ¿O sería simplemente un mecanismo muy sofisticado, tan vacío por dentro como una calculadora? El materialismo estándar dice que si replicas la funcionalidad física, la conciencia vendrá automáticamente. Pero esta es una afirmación de fe, no una conclusión lógica. No tenemos la menor idea de por qué organizar materia de cierta manera produciría experiencia. Es como decir que si juntas suficientes números, eventualmente obtendrás el color azul. Hay un abismo explicativo que nadie ha cruzado. Es aquí donde entra el panpsiquismo como una alternativa. En lugar de intentar extraer la conciencia de la materia inconsciente, el panpsiquismo propone que la conciencia, o algo como ella, está presente desde el principio. Las partículas fundamentales no son puramente materiales. Tienen algún aspecto experiencial, aunque sea infinitesimalmente simple. Cuando estas partículas se combinan en sistemas complejos como cerebros, sus aspectos experienciales se combinan también, dando lugar a la conciencia rica y unificada que conocemos. Suena loco al principio. Los electrones tienen experiencias. ¿Los átomos sienten algo? Pero nota que el panpsiquismo no dice que los electrones piensan o tienen emociones o sueñan. Dice que hay algo que es como ser un electrón, aunque ese algo sea infinitamente más simple y más diferente de nuestra experiencia de lo que podemos imaginar. Quizás es solo una especie de pulsación primitiva, un grado infinitesimal de interioridad. Pero ese grado infinitesimal, combinado de la manera correcta, podría dar lugar a la experiencia compleja que conocemos. El atractivo del panpsiquismo es que evita el abismo explicativo. Si la conciencia está presente desde el principio, no necesitas explicar cómo surge de la materia inconsciente.
El problema se transforma. Ahora necesitas explicar cómo las microexperiencias de las partículas se combinan para formar la macroexperiencia unificada de una mente. Este es el problema de la combinación, y es difícil, pero al menos parece del mismo tipo que otros problemas científicos. Sabemos que las cosas se combinan. Átomos forman moléculas, moléculas forman células. Si la experiencia funciona similarmente, el problema es técnico, no metafísico. Ahora, hay una teoría más específica que intenta hacer el panpsiquismo científicamente respetable, la teoría de la información integrada, o EIT por sus siglas en inglés, propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi. EIT comienza no con la materia, sino con la experiencia, tomándola como punto de partida. Tononi argumenta que la conciencia tiene ciertas propiedades fundamentales, es una unidad, tiene contenido específico, es informativa, es integrada, y propone que cualquier sistema físico que tenga estas propiedades en cierto grado es consciente en ese grado. La medida de conciencia en EIT se llama phi, representada por la letra griega F. Phi mide cuánta información integrada genera un sistema, información que el sistema como un todo tiene, pero que sus partes por separado no tienen. Un sistema con phi alto es altamente consciente. Un sistema con phi cero no tiene conciencia. Un cerebro humano despierto tiene mucho phi. Un cerebro bajo anestesia profunda tiene poco. Una computadora, aunque pueda ser muy poderosa, típicamente tiene phi bajo, porque su información no está integrada de la manera correcta. Lo notable de EIT es que es panpsiquista en sus implicaciones. Si phi es la medida de conciencia, y phi puede ser calculado para cualquier sistema físico, entonces cualquier sistema con phi mayor que 0 tiene algún grado de conciencia. Esto incluye potencialmente sistemas muy simples, incluso sistemas no biológicos. Un termostato, por ejemplo, podría tener un phi minúsculo, correspondiente a una experiencia infinitesimalmente simple. Esto suena contraintuitivo, pero EIT acepta esta implicación. Es el precio de tomar la conciencia como fundamental. Pero aquí debo ser honesto sobre las limitaciones de EIT. Primero, calcular phi para sistemas realistas es computacionalmente imposible. La complejidad crece tan rápido con el tamaño del sistema que ni siquiera podemos calcular phi para circuitos pequeños, mucho menos para cerebros. Esto significa que EIT hace pocas predicciones empíricas verificables, al menos con la tecnología actual. Segundo, hay críticos que argumentan que EIT es circular, que define la conciencia de manera que obtiene las respuestas que quiere. Tercero, las predicciones que EIT sí hace son contraintuitivas. Sugiere que ciertas estructuras artificiales podrían ser muy conscientes, aunque no hagan nada inteligente, mientras que sistemas muy inteligentes como GPT podrían tener poca o ninguna conciencia porque su información no está integrada de la manera correcta. Quiero hacer una pausa aquí para un pequeño ejercicio mental. Imagina que pudieras hacer zoom en un átomo, cada vez más pequeño, más allá de los electrones, más allá del núcleo, más allá de los quarks, hasta el nivel más fundamental de la realidad. ¿Qué encontrarías? La física dice que encontrarías campos cuánticos, vibraciones en el vacío. Pero el panpsiquismo sugiere algo más. Encontrarías algo mirándote de vuelta. No ojos, por supuesto, ni mente en ningún sentido que reconozcamos, pero alguna forma de interioridad, algún aspecto de la realidad que es para sí mismo, no solo para otros. Es una imagen vertiginosa, y puede estar completamente equivocada, pero vale la pena mantenerla en mente mientras exploramos. Hay también una tradición filosófica más radical que el panpsiquismo, el idealismo. Mientras el panpsiquismo dice que la conciencia es tan fundamental como la materia, el idealismo dice que la conciencia es más fundamental, que la materia misma es una forma de experiencia o emerge de la mente. Esta era la posición de filósofos como George Berkeley, quien argumentaba que los objetos físicos solo existen en la medida en que son percibidos. Hoy en día, hay una versión actualizada del idealismo, llamada idealismo analítico, propuesta por el filósofo Bernardo Kastrup, que intenta reconciliar esta perspectiva con la ciencia moderna. Según Kastrup, lo que la ciencia estudia como materia son en realidad patrones de experiencia, vistos desde un cierto punto de vista. El cerebro no produce la conciencia. El cerebro es lo que la conciencia parece cuando es observada desde fuera. Es como la relación entre un sueño y el soñador. El soñador tiene experiencias que dentro del sueño aparecen como objetos sólidos y otros personajes,
Pero todos esos objetos y personajes son modificaciones de la mente del soñador, no cosas separadas de ella. Kastrup sugiere que el universo físico es algo similar, un sueño cósmico, experiencias en una mente universal que nosotros, como disociaciones de esa mente, experimentamos como un mundo exterior. Esto suena aún más loco que el panpsiquismo, pero tiene una virtud importante. Resuelve el problema difícil de un plumazo. Si la conciencia es lo fundamental y la materia es una forma de experiencia, entonces no hay misterio sobre cómo la materia produce conciencia. La pregunta está al revés. La materia nunca fue inconsciente en primer lugar. Siempre fue experiencia vista desde afuera. Ahora, debo ser claro sobre el estatus de estas ideas. El panpsiquismo, EIT y el idealismo no son teorías científicas establecidas. Son propuestas filosóficas y marcos conceptuales que están siendo explorados por algunos pensadores serios, pero que no han sido aceptados por la corriente principal de la ciencia. La mayoría de los neurocientíficos creen que la conciencia será explicada eventualmente en términos de actividad cerebral, sin necesidad de postular propiedades experienciales fundamentales. La mayoría de los físicos consideran que la conciencia está fuera del ámbito de su disciplina. Estos enfoques alternativos son minoritarios y pueden estar completamente equivocados. Pero el hecho de que sean minoritarios no significa que sean absurdos. Hay razones genuinas para tomarlos en serio. Razones que tienen que ver con las limitaciones reales del enfoque materialista estándar. El problema difícil de la conciencia no ha sido resuelto, ni siquiera aproximadamente. Después de décadas de neurociencia, todavía no tenemos la menor idea de cómo el disparar de neuronas da lugar a la experiencia del color rojo, o del dolor, o del pensamiento. Esto no prueba que el materialismo sea falso, pero al menos sugiere que deberíamos mantener la mente abierta de alternativas. Y hay otra razón para tomar estas ideas en serio. Cuando preguntas qué es la materia, realmente qué es, la física no tiene una respuesta satisfactoria. La física describe cómo se comporta la materia, qué propiedades tiene, cómo interactúa, pero no dice qué es la materia intrínsecamente, qué es en sí misma más allá de sus relaciones y comportamientos. El filósofo Bertrand Russell señaló esto hace casi un siglo. La física nos da la estructura de la realidad, pero no su contenido intrínseco. Y si necesitamos llenar ese vacío con algo, ¿qué mejor candidato que la conciencia? La única cosa de la que tenemos conocimiento directo. Esto no es una prueba, es una intuición, una posibilidad, una hipótesis que vale la pena explorar. Estamos muy lejos de saber si la conciencia es fundamental para el universo. Pero la pregunta misma ya es significativa. Revela algo sobre los límites de nuestra ciencia actual y sobre los misterios que permanecen en el corazón de la realidad. Respiremos por un momento. Hemos cubierto territorio conceptual difícil. Hemos preguntado si la conciencia podría ser tan fundamental como el espacio y el tiempo, si las partículas podrían tener algún aspecto experiencial, si la materia misma podría ser una forma de mente. Estas son ideas vertiginosas, y es importante sostenerlas con ligereza, sin convertirlas en dogmas ni descartarlas con desdén. Son posibilidades que la ciencia actual no puede confirmar ni refutar, y es en ese espacio de incertidumbre donde debemos habitar honestamente. Pero ahora llegamos al intento más famoso y más controversial de conectar directamente la mecánica cuántica con la conciencia, la teoría Orch-OR de Roger Penrose y Stuart Hameroff. Esta teoría ha sido celebrada por algunos como una revolución en ciernes y ridiculizada por otros como pseudociencia disfrazada. Veamos qué propone exactamente y por qué genera tanta controversia. La historia comienza con Roger Penrose, un matemático y físico brillante que ganó el premio Nobel por su trabajo en agujeros negros y relatividad general. En 1989, Penrose publicó un libro llamado La nueva mente del emperador, donde argumentaba algo sorprendente, que la conciencia humana no puede ser computacional, es decir, no importa cuán poderosa sea una computadora, nunca podrá ser consciente porque la conciencia involucra procesos que ninguna computadora puede realizar. El argumento de Penrose se basa en el teorema de incompletitud de Gödel, uno de los resultados más profundos de la lógica matemática. Gödel demostró que en cualquier sistema formal suficientemente complejo, hay verdades que el sistema no puede probar. Penrose argumenta que los matemáticos humanos pueden ver estas verdades, pueden entenderlas de una manera que trasciende cualquier procedimiento formal. Esto sugiere, según Penrose, que el pensamiento matemático no es computacional, que involucra algo que no puede ser capturado por ningún algoritmo. Esta es una afirmación extraordinaria,
y la mayoría de los expertos en ciencias cognitivas y lógica la disputan. Señalan que los humanos también nos equivocamos, que nuestras intuiciones matemáticas no son infalibles, que el argumento de Penrose asume más de lo que puede probar. Pero Penrose persistió, preguntándose qué proceso físico podría dar lugar a esta capacidad no computacional, y su respuesta fue la mecánica cuántica. No cualquier mecánica cuántica, sino una nueva física que aún no existe. Penrose propuso que cuando un sistema cuántico en superposición alcanza cierto umbral de gravedad, la superposición se vuelve inestable y colapsa espontáneamente, sin necesidad de observador ni medición. Este proceso, que llamó reducción objetiva, u OR, sería no computacional y podría ser la fuente de la conciencia. Pero, ¿dónde en el cerebro podrían ocurrir estos procesos cuánticos? Aquí es donde entra Stuart Hameroff, un anestesiólogo e investigador de la conciencia. Hameroff había estado estudiando los microtúbulos, pequeñas estructuras tubulares dentro de las neuronas que forman parte del citoesqueleto celular. Los microtúbulos tienen una geometría elegante, formados por proteínas llamadas tubulinas que pueden existir en diferentes estados. Hameroff propuso que los microtúbulos podrían servir como procesadores de información cuántica dentro de las neuronas. La teoría combinada, llamada reducción objetiva orquestada, u OR, propone lo siguiente. Los microtúbulos dentro de las neuronas mantienen superposiciones cuánticas de los estados de las tubulinas. Estas superposiciones están orquestadas por la estructura de los microtúbulos para realizar computación cuántica. Cuando la superposición alcanza el umbral gravitacional de Penrose, colapsa espontáneamente en un evento de reducción objetiva. Este evento es un momento de conciencia, una experiencia subjetiva, y el proceso es no computacional, lo que explica por qué la conciencia tiene propiedades que las computadoras no pueden replicar. Imagina por un momento el interior de una neurona, haciendo zoom en el citoesqueleto hasta ver los microtúbulos, largos tubos cristalinos perfectamente geométricos, vibrando con algo que no podemos ver del todo. Según OR, dentro de esos tubos ocurre algo extraordinario. La realidad se mantiene en suspenso, múltiples posibilidades coexisten, hasta que la gravedad misma interviene y hace que el universo elija. Y en ese momento de elección hay experiencia. Es una imagen hermosa. Pero, ¿es correcta? Aquí debo ser muy honesto sobre las objeciones serias que enfrenta OR. La primera y más devastadora es el problema de la decoherencia. Como mencionamos antes, las superposiciones cuánticas son extremadamente frágiles. Cualquier interacción con el ambiente destruye la coherencia cuántica casi instantáneamente. El cerebro es un ambiente extremadamente cálido, húmedo y ruidoso a nivel molecular. Los cálculos de físicos escépticos sugieren que cualquier coherencia cuántica en los microtúbulos duraría una fracción infinitesimal de segundo, miles de millones de veces menos de lo que necesitaría OR para funcionar. Hameroff y sus colaboradores han respondido a esta objeción, proponiendo que los microtúbulos podrían tener propiedades especiales que los protejan de la decoherencia. Algunos estudios experimentales han sugerido que podrían existir vibraciones cuánticas en los microtúbulos a temperatura ambiente, pero estos resultados son disputados, no han sido replicados de manera convincente, y aunque fueran ciertos, no establecerían la conexión con la conciencia que OR requiere. La segunda objeción es que el mecanismo de reducción objetiva de Penrose es especulativo. No existe evidencia experimental de que la gravedad cause el colapso de la función de onda. Esta es una propuesta teórica que va más allá de la física establecida. Puede ser correcta, pero actualmente no tenemos manera de saberlo. La tercera objeción es que OR no hace predicciones empíricas claras y únicas que permitan distinguirla de otras teorías. Esto la hace difícil de falsar, lo cual es problemático desde el punto de vista del método científico. La cuarta objeción es más conceptual. Incluso si todo lo que OR propone fuera cierto, no está claro que resolvería el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué el colapso gravitacional de una superposición cuántica produciría experiencia subjetiva? Parece que el misterio simplemente se traslada de las neuronas a los microtúbulos sin explicar realmente nada. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de OR? Porque Penrose es un genio genuino cuyas intuiciones no pueden descartarse fácilmente. Porque la teoría al menos intenta tomar en serio tanto la física como la conciencia, y porque la alternativa, declarar que la conciencia es simplemente lo que hacen las neuronas y cerrar la discusión, tampoco resuelve el problema. OR puede estar equivocada,
Probablemente lo esté en sus detalles, pero representa un esfuerzo serio por abordar una de las preguntas más difíciles que podemos hacer. Pensemos en Penrose por un momento. Un hombre en su oficina llena de libros y papeles, quizás mirando por la ventana mientras garabatea ecuaciones que conectan la gravedad con el pensamiento. Es una imagen de ambición intelectual extraordinaria, quizás excesiva. Puede ser un caso de un genio que se aventura demasiado lejos fuera de su área de experiencia, o puede ser alguien que ve algo que otros han tenido miedo de considerar. No lo sabremos con certeza hasta que la ciencia avance mucho más de donde está ahora. Lo que Orch-Orr nos enseña, independientemente de si resulta correcta, es que la pregunta sobre la relación entre la mecánica cuántica y la conciencia es lo suficientemente seria como para que un premio Nobel le dedicara décadas de su vida. No es pseudociencia en el sentido habitual, es ciencia especulativa, ciencia fronteriza, ciencia que probablemente esté equivocada pero que al menos está intentando algo difícil. Y a veces, en la historia de la ciencia, son precisamente estos intentos los que abren puertas que nadie sabía que existían. Muy bien, antes de continuar, quiero intentar algo. Un pequeño cuestionario de 3 preguntas. No para evaluarte, sino para ver qué piensas. No hay respuestas incorrectas aquí. Solo deja tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. Si resulta que la conciencia tiene una base cuántica, ¿crees que la descubriremos a través de experimentos de física o a través del estudio de la experiencia subjetiva desde adentro, como la meditación, los psicodélicos o la contemplación? Responde A, si crees que la física lo resolverá, o B, si crees que la exploración en primera persona llegará primero. Comenta A o B. Segunda pregunta. En una oración, ¿cuál es tu mayor objeción a la idea de que la conciencia podría ser cuántica? No te contengas. Quiero escuchar a los escépticos. Tercera pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable crees que es que Penrose y Hameroff estén en el camino correcto, aunque los detalles estén equivocados? 1 significa completamente equivocados. 10 significa que serán vindicados eventualmente. Deja tu número y explica si quieres. Estaré leyendo las respuestas. A veces las mejores ideas vienen de ustedes, no de mí. Ahora hemos explorado una de las teorías más ambiciosas que intentan conectar la física cuántica con la conciencia, pero sería intelectualmente deshonesto no presentar con toda su fuerza los argumentos en contra. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponernos en la piel de los escépticos más agudos, aquellos que miran todo esto con profunda sospecha, y vamos a preguntarnos, ¿y si simplemente están equivocados? ¿Y si no hay nada cuántico en la conciencia en absoluto? La posición escéptica es, hay que admitirlo, la posición mayoritaria en la comunidad científica. La mayoría de los neurocientíficos creen que la conciencia será eventualmente explicada en términos de actividad neuronal, sin necesidad de invocar mecánica cuántica. La mayoría de los físicos consideran que las propuestas de conciencia cuántica son, en el mejor de los casos, extremadamente especulativas y, en el peor, pseudociencia que no debería ser tomada en serio. Vamos a entender por qué piensan así. El argumento más poderoso del escéptico es el éxito de la neurociencia clásica. Durante las últimas décadas, hemos aprendido una cantidad asombrosa sobre cómo el cerebro procesa información, genera comportamiento e incluso cómo diferentes estados cerebrales se correlacionan con diferentes experiencias subjetivas. Sabemos qué regiones del cerebro están involucradas en la visión, el lenguaje, las emociones, la toma de decisiones. Sabemos cómo los neurotransmisores afectan el estado de ánimo. Sabemos cómo el daño a ciertas áreas produce déficits específicos en la experiencia consciente. Y todo este conocimiento se ha obtenido sin necesidad de invocar la mecánica cuántica. Los modelos clásicos del cerebro, donde las neuronas son elementos de procesamiento de información que se comunican a través de señales electroquímicas, son extraordinariamente exitosos. Pueden predecir y explicar una enorme variedad de fenómenos cognitivos y conductuales. No es que la neurociencia haya resuelto todos los problemas, lejos de ello, pero está haciendo progreso constante dentro de un marco clásico. Imagina una imagen de resonancia magnética funcional del cerebro, iluminándose en colores brillantes mientras alguien piensa o siente o recuerda. Cada pensamiento tiene una firma neuronal. Cada emoción tiene un correlato en patrones de activación. No parece quedar ningún misterio, ningún lugar para que lo cuántico se esconda. Esto, al menos, es lo que ven los escépticos. El segundo argumento del escéptico es el problema de la decoherencia, que ya mencionamos.
El cerebro opera a temperatura corporal, alrededor de 37 grados Celsius. A esta temperatura, las interacciones térmicas son intensas. Cualquier estado cuántico coherente se destruiría en femtosegundos, periodos de tiempo tan cortos que ningún proceso biológico relevante podría aprovecharse de ellos. Para que los efectos cuánticos importaran en el cerebro, necesitarías demostrar que de alguna manera se protege contra la decoherencia, algo que ningún sistema biológico conocido hace a esa escala. Ahora, hay que ser justos. Se han descubierto efectos cuánticos en algunos sistemas biológicos. La fotosíntesis, por ejemplo, parece involucrar coherencia cuántica para transferir energía de manera eficiente. Las aves migratorias podrían usar entrelazamiento cuántico en sus ojos para detectar el campo magnético de la Tierra. Estos descubrimientos han dado origen a un campo llamado biología cuántica, que estudia cómo la vida aprovecha los fenómenos cuánticos. Pero, y esto es crucial, ninguno de estos efectos tiene nada que ver con la conciencia. Son mecanismos moleculares específicos para tareas específicas. No hay razón para pensar que el cerebro use algo similar para generar experiencia subjetiva. El tercer argumento del escéptico es metodológico. Las teorías de conciencia cuántica típicamente hacen pocas predicciones empíricas distintas que puedan ser testeadas. Orche, por ejemplo, predice ciertos efectos que serían muy difíciles de detectar con la tecnología actual, y algunos de sus defensores han sido acusados de mover los postes de la portería cuando se obtienen resultados negativos. Esto es problemático porque una teoría que no puede ser falsificada no es realmente una teoría científica, es una especulación que puede mantenerse indefinidamente sin importar la evidencia. El cuarto argumento es sociológico, pero no por eso menos importante. Hay una larga historia de mal uso de la mecánica cuántica para justificar todo tipo de afirmaciones pseudocientíficas. Curación cuántica, manifestación cuántica, conciencia cuántica que crea la realidad. Estos abusos han hecho que cualquier mención de lo cuántico en contextos de conciencia despierte sospechas inmediatas entre los científicos serios. No es que toda investigación en esta área sea fraudulenta, pero el campo ha sido tan contaminado por charlatanes que los investigadores legítimos tienen que luchar contra ese estigma. El quinto argumento es conceptual. Incluso si resultara que la mecánica cuántica juega algún papel en los procesos cerebrales, esto no explicaría la conciencia. Añadir cuántica a un proceso inconsciente no lo hace mágicamente consciente. Los ordenadores cuánticos, cuando los tengamos funcionando a gran escala, seguirán siendo máquinas procesando información. No hay razón para pensar que serán conscientes solo porque usan qubits en lugar de bits clásicos. El misterio de por qué hay experiencia subjetiva persiste independientemente de si los procesos subyacentes son clásicos o cuánticos. Imagina a un científico suspirando frente a su computadora, viendo otro titular sobre conciencia cuántica, cerrando la pestaña del navegador con exasperación. Esa exasperación es genuina. Viene de años de ver malas interpretaciones de la mecánica cuántica, promesas grandiosas sin evidencia, y una sensación de que la verdadera ciencia está siendo oscurecida por especulaciones irresponsables. Y aquí está el punto clave del argumento escéptico. No necesitamos lo cuántico para explicar la conciencia. Quizás lo que necesitamos es simplemente más neurociencia, mejores herramientas, más paciencia. El cerebro es el objeto más complejo conocido en el universo. Tiene unos 100.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando una red de complejidad inconcebible. No es sorprendente que aún no entendamos cómo produce la conciencia. Pero eso no significa que necesitemos física nueva. Significa que el problema es difícil. Esta es la navaja de Occam en acción. No multipliques las entidades más allá de lo necesario. Si podemos explicar la conciencia con neurociencia clásica, no hay razón para invocar mecánica cuántica. Y hasta que alguien demuestre que la neurociencia clásica es en principio incapaz de explicar la conciencia, la opción más parsimoniosa es seguir trabajando dentro de ese marco. Entonces, en este punto del video quiero preguntarte directamente, ¿dónde te encuentras? ¿Eres equipo escéptico, creyendo que la conciencia será completamente explicada por la neurociencia, sin magia cuántica necesaria? ¿Eres equipo agnóstico, genuinamente inseguro y esperando mejor evidencia? ¿O eres equipo abierto, pensando que podría haber algo en estas ideas, aunque no podamos probarlo todavía? Deja tu respuesta en los comentarios, escéptico, agnóstico o abierto. Y si quieres, dime por qué. No estoy aquí para convencerte, estoy aquí para pensar junto a ti.
Ahora, habiendo presentado el caso escéptico con toda la fuerza que merece, vamos a ver qué dice realmente la evidencia experimental. Porque aunque la posición escéptica es mayoritaria y tiene argumentos poderosos, la ciencia no se resuelve por votación ni por argumentos filosóficos. Se resuelve, en última instancia, por experimentos. ¿Qué muestran los datos? La respuesta honesta es, no mucho, pero algo interesante. Hay susurros experimentales, indicios que algunos interpretan como apoyo parcial a ideas cuánticas sobre la conciencia y que otros descartan como ruido, artefactos o interpretaciones exageradas. Vamos a examinar esta evidencia con ojos críticos pero abiertos. Primero, la biología cuántica. Como mencionamos, hay evidencia real de que algunos sistemas biológicos aprovechan efectos cuánticos. El ejemplo más estudiado es la fotosíntesis. Cuando un fotón golpea una molécula de clorofila en una planta, la energía se transfiere a un centro de reacción donde se convierte en energía química. Esta transferencia es asombrosamente eficiente, cercana al 100%. Durante años, los físicos asumieron que era un proceso clásico de transferencia de energía paso a paso. Pero experimentos en la década de 2000 mostraron evidencia de coherencia cuántica. La energía parece explorar múltiples caminos simultáneamente, como si estuviera en superposición, antes de colapsar al camino más eficiente. Este descubrimiento fue sorprendente. Demostraba que la coherencia cuántica podía mantenerse en sistemas biológicos tibios y húmedos, al menos por periodos muy breves. Pero, y esto es importante, la fotosíntesis no tiene nada que ver con la conciencia. Es un proceso molecular específico que ocurre en plantas y bacterias. No hay ninguna razón para pensar que las plantas son conscientes porque usan efectos cuánticos para capturar luz solar. Otro ejemplo viene de las aves migratorias. Algunas especies pueden navegar usando el campo magnético de la Tierra, y hay evidencia de que lo hacen mediante una proteína llamada criptocromo en sus ojos. El mecanismo propuesto involucra pares de electrones entrelazados cuánticamente, cuyo estado spin es afectado por el campo magnético y de alguna manera influye en la visión del ave. Es una propuesta fascinante, aunque no completamente confirmada, y de nuevo, incluso si es cierta, es un mecanismo molecular específico, no evidencia de que la conciencia sea cuántica. Imagina a un petirrojo volando a través de continentes, navegando por un sentido que los humanos no poseemos, un sentido que podría depender del entrelazamiento cuántico en su cerebro diminuto. Es una imagen maravillosa, pero no prueba nada sobre la conciencia humana. ¿Qué hay de evidencia más directa relacionada con el cerebro humano? Aquí el terreno es mucho más pantanoso. Hay estudios sobre anestesia que algunos han citado como relevantes. La anestesia apaga la conciencia de maneras que todavía no entendemos completamente. Sabemos que ciertos anestésicos afectan los microtúbulos dentro de las neuronas, lo cual es interesante dado el papel que los microtúbulos juegan en ORCH o ERM. Pero esto es una correlación muy indirecta, y hay muchas otras explicaciones posibles para cómo funciona la anestesia. Hay también una línea de investigación muy controversial sobre los efectos de la intención mental en generadores de números aleatorios. La idea es que si la conciencia tiene algún papel en el colapso cuántico, quizás personas concentradas podrían influir en los resultados de generadores de números verdaderamente aleatorios basados en procesos cuánticos. El Global Consciousness Project ha estado recopilando datos de generadores de números aleatorios alrededor del mundo durante décadas, buscando anomalías estadísticas correlacionadas con eventos globales significativos. Debo ser muy claro aquí. Esta investigación es extremadamente controversial. La mayoría de los científicos la consideran pseudociencia. Los efectos reportados son pequeños, los métodos estadísticos son disputados, los resultados no se replican de manera convincente, y hay serios problemas metodológicos con cómo se seleccionan los eventos y se analizan los datos. Menciono esta investigación no porque crea que es válida, sino porque es parte del paisaje de afirmaciones que existen en este campo. Si la escuchas en otros contextos, es importante saber que la comunidad científica mainstream no la acepta. Imagina a un investigador sentado frente a un generador de números aleatorios, concentrándose intensamente, tratando de hacer que los números respondan a su voluntad. Los números parpadean en la pantalla, ceros y unos, tan aleatorios como siempre. Esta es la imagen que los escépticos tienen de esta investigación, un esfuerzo fútil basado en ilusiones. ¿Qué tipo de experimentos podrían realmente testear las ideas de conciencia cuántica? Esta es una pregunta difícil, porque parte del problema es que no está claro qué predicciones distintivas hacen estas teorías.
Orche-OR predice, por ejemplo, que debería haber vibraciones cuánticas específicas en los microtúbulos, y algunos investigadores afirman haberlas encontrado. Pero estos resultados son disputados y no han sido aceptados por la comunidad mainstream. Otros han propuesto experimentos que involucran poner el cerebro o partes de él en estados de superposición cuántica, pero esto está muy por encima de nuestra capacidad tecnológica actual. Incluso mantener unos pocos átomos en superposición es extremadamente difícil. Hacerlo con estructuras biológicas complejas es actualmente imposible. Quizás el tipo de evidencia más interesante vendría de la inteligencia artificial. Si la conciencia emerge simplemente de la computación clásica suficientemente compleja, entonces eventualmente deberíamos poder crear máquinas conscientes con computadoras clásicas. Si la conciencia requiere algo cuántico, entonces las computadoras clásicas nunca serán conscientes, no importa cuán sofisticadas sean. Este es un experimento que podríamos realizar en las próximas décadas, aunque viene con su propio problema. ¿Cómo sabríamos si una máquina es consciente? El problema de otras mentes nos persigue aquí también. La conclusión honesta de este capítulo sobre la evidencia es algo decepcionante. No tenemos evidencia convincente a favor ni en contra de las teorías de conciencia cuántica. Tenemos susurros, indicios, resultados disputados, interpretaciones controversiales. La ciencia simplemente no ha llegado aún al punto de poder responder estas preguntas con confianza. Esto puede ser frustrante si querías una respuesta clara, pero es la realidad de dónde estamos. Y quizás hay una lección más profunda aquí. Algunas preguntas son tan difíciles que toman siglos responder. La naturaleza de la luz fue debatida durante milenios antes de que Maxwell la resolviera. La estructura del átomo permaneció misteriosa hasta el siglo XX. Quizás la naturaleza de la conciencia es una de esas preguntas que nuestros bisnietos mirarán hacia atrás y se maravillarán de que no pudiéramos responder. O quizás es una de esas preguntas que nunca tendrá una respuesta científica limpia, que siempre rozará los límites de lo que la ciencia puede hacer. Hasta ahora hemos explorado partículas, medición cuántica, panpsiquismo, OR, las objeciones escépticas y la evidencia experimental. Pero hay otra familia de teorías que merece atención, aquellas que proponen que la conciencia no es como una partícula, sino como un campo. Esta metáfora, y quizás más que metáfora, ha sido influyente en círculos tanto científicos como filosóficos. Vamos a explorarla con cuidado. La idea básica es intuitivamente atractiva. Los campos en física son entidades que se extienden por todo el espacio, que tienen valores en cada punto, que pueden influir en objetos materiales. El campo electromagnético, por ejemplo, permea el universo, y las cargas eléctricas interactúan con él y entre sí a través de él. El campo gravitacional curva el espacio-tiempo y hace que los objetos caigan. ¿Podría haber un campo de conciencia, una entidad extendida en el espacio que de alguna manera da lugar a la experiencia? Esta idea tiene varios atractivos. Primero, podría explicar la unidad de la experiencia consciente. Cuando ves una escena, no experimentas millones de fragmentos separados correspondientes a cada neurona. Experimentas una percepción unificada. Si la conciencia fuera un campo, esta unidad sería natural. El campo es una sola cosa extendiéndose por todo el cerebro, no una colección de partes separadas. Segundo, podría explicar cómo la conciencia parece no estar localizada en ningún lugar particular del cerebro. A pesar de décadas de investigación, nadie ha encontrado el asiento de la conciencia, ninguna región cuyo daño elimine completamente la experiencia sin afectar nada más. La conciencia parece emerger del cerebro como un todo, no de ninguna parte específica. Un campo tendría esta propiedad naturalmente. Tercero, y más especulativamente, podría abrir la puerta a posibilidades exóticas. Conciencia que sobrevive a la muerte del cerebro. Conciencia que se extiende más allá del cuerpo. Conexiones entre mentes que no pasan por los sentidos ordinarios. Estas posibilidades son precisamente las que hacen que los científicos serios eviten estas teorías, pero también son las que las hacen atractivas para audiencias más amplias. Pero aquí debo ser muy honesto sobre los problemas. Decir que la conciencia es como un campo es una metáfora. Decir que la conciencia es un campo es una afirmación física que requiere matemáticas, predicciones, evidencia. Y aquí es donde la mayoría de las teorías de campo de conciencia fallan completamente. Imagina una ola oceánica. ¿Es la ola el agua o es algo que el agua hace? Es un patrón, un proceso, no una cosa separada. Quizás la conciencia es similar. Un patrón que el cerebro hace.
no una sustancia separada. Esta es una imagen hermosa, pero no es una teoría física. No nos dice qué medir, qué predecir, cómo falsar la hipótesis, o imagina un receptor de radio encendiéndose. La música estaba ahí todo el tiempo, en las ondas electromagnéticas que llenaban el espacio, pero solo ahora podemos escucharla porque tenemos un aparato que la capta. ¿Es el cerebro como un receptor de radio para un campo de conciencia que permea el universo? Es una metáfora popular, pero tiene problemas serios. Conocemos las ecuaciones de las ondas de radio. No hay ecuaciones para ondas de conciencia. Podemos detectar ondas de radio con instrumentos. Nadie ha detectado jamás un campo de conciencia con ningún instrumento. La analogía suena profunda, pero no hace ningún trabajo explicativo real. Algunos investigadores han intentado hacer estas ideas más rigurosas. El neurocientífico John Joe McFadden ha propuesto que la conciencia podría estar asociada con el campo electromagnético generado por la actividad cerebral. Este campo es real, medible, y tiene la propiedad de ser unificado a través del cerebro. McFadden argumenta que la experiencia consciente podría ser información contenida en este campo electromagnético, que influye de vuelta en las neuronas para guiar el comportamiento. Esta propuesta tiene la virtud de ser empíricamente concreta. Podemos medir campos electromagnéticos cerebrales, podemos estudiar cómo varían con diferentes estados de conciencia, pero también enfrenta objeciones. ¿Por qué un campo electromagnético sería consciente cuando otros no lo son? Los campos electromagnéticos están en todas partes, en el espacio entre estrellas, en tu tostadora, en las líneas de transmisión eléctrica. ¿Son todos estos lugares conscientes? La teoría parece tener el mismo problema que el panpsiquismo. O bien atribuye conciencia a cosas que intuitivamente no la tienen, o bien necesita explicar por qué algunos campos sí y otros no. Si conoces a alguien que ama pensar en estas cosas, un amigo que lee filosofía, un familiar que hace preguntas extrañas en la cena, alguien que se queda despierto preguntándose qué es realmente la conciencia, quizás valga la pena compartir este video con ellos. A veces las mejores conversaciones comienzan con un enlace y una pregunta. Hay otra versión de la idea de campo que es aún más especulativa, la propuesta de que la conciencia es un campo fundamental del universo, como el campo de Higgs o el campo electromagnético, pero distinto de todos ellos. Esta es esencialmente una versión de panpsiquismo traducida al lenguaje de física de campos. El físico y filósofo David Chalmers ha sugerido que algo así podría ser necesario para resolver el problema difícil de la conciencia. Necesitamos añadir algo nuevo a nuestra ontología física, algo que no sea reducible a los campos y partículas que ya conocemos. Pero hay un problema fundamental con esta propuesta. No sabemos cómo formularla matemáticamente. En física, un campo viene con ecuaciones que describen cómo se comporta, cómo interactúa con otros campos, qué valores puede tomar. No tenemos la menor idea de cómo escribir ecuaciones para un campo de conciencia. ¿Cuáles serían sus fuentes? ¿Cómo se propagaría? ¿Cómo interactuaría con la materia? Sin respuestas a estas preguntas, la propuesta permanece en el nivel de especulación filosófica, no de física genuina. Esto no significa que la idea sea necesariamente falsa. Significa que no tenemos las herramientas conceptuales para evaluarla científicamente. Quizás esas herramientas vendrán algún día, quizás nunca vendrán. Quizás la pregunta de la conciencia está fundamentalmente fuera del alcance del método científico. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que debemos ser muy cuidadosos de no confundir metáforas con explicaciones. Decir que la conciencia es como un campo puede ser una manera útil de pensar sobre ciertos aspectos de la experiencia, pero no es una teoría científica hasta que tenga contenido empírico específico, y la mayoría de las propuestas en esta área carecen de ese contenido. Así que hagamos una pausa aquí. Hemos viajado desde las partículas hasta los campos, desde los microtúbulos hasta el cosmos. Hemos visto teorías ambiciosas y críticas demoledoras, evidencia tentadora y vacíos explicativos enormes. La pregunta de si la conciencia es algo así como una partícula, o un campo, o algo completamente diferente, permanece sin respuesta. Y quizás es momento de preguntarnos algo diferente. Aunque no podamos responder la pregunta, ¿por qué importa hacerla? Incluso si nunca descubrimos una partícula de conciencia, incluso si todas las teorías cuánticas de la mente resultan estar equivocadas, hay algo valioso en el simple hecho de hacer la pregunta. Nos obliga a confrontar los límites de nuestra ciencia, la profundidad de nuestra ignorancia y la extrañeza de nuestra propia existencia. Piénsalo de esta manera.
La ciencia moderna ha sido extraordinariamente exitosa en describir el mundo físico desde la perspectiva de tercera persona. Hemos mapeado el universo desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos de galaxias. Hemos descubierto las leyes que gobiernan el movimiento, la energía, la información. Pero todo este conocimiento depende de algo que la ciencia no puede capturar: la perspectiva de primera persona desde la cual hacemos ciencia. Cada observación, cada experimento, cada teoría es conocida por alguien, experimentada por alguien, pensada por alguien. La conciencia es el medio a través del cual todo el conocimiento científico existe, y sin embargo, la ciencia no tiene nada que decir sobre ella. Esto es lo que el filósofo Thomas Nagel llamó la visión desde ningún lugar. La ciencia aspira a describir el mundo como es en sí mismo, independientemente de cualquier observador particular. Pero cada descripción es hecha por un observador particular, con una perspectiva particular, una conciencia particular. Hay una tensión irresoluble aquí, un punto ciego en el corazón del proyecto científico. El problema difícil de la conciencia, formulado por Chalmers, es otra manera de expresar esta tensión. Podemos explicar, al menos en principio, cómo el cerebro procesa información, genera comportamiento, responde al ambiente, pero no podemos explicar por qué hay algo que es como ser un cerebro procesando información. ¿Por qué la actividad neural va acompañada de experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente mecanismos inconscientes haciendo todo lo que hacemos? Algunos filósofos niegan que el problema difícil sea real. Dicen que es una confusión conceptual, que desaparecerá cuando entendamos mejor el cerebro. Otros creen que es un misterio genuino que podría requerir una revolución científica comparable a la que trajo la mecánica cuántica. Y otros más piensan que es un límite permanente del conocimiento humano, algo que simplemente no podemos entender desde adentro. No tengo una respuesta definitiva aquí, pero creo que la pregunta misma tiene valor. Nos recuerda que somos más que mecanismos. Nos invita a la humildad sobre lo que sabemos y lo que podemos saber. Nos conecta con una tradición milenaria de indagación sobre la naturaleza de la mente, que va desde los filósofos griegos hasta los místicos medievales, hasta los científicos modernos. Y hay implicaciones prácticas también. Si la conciencia es fundamental de alguna manera, si no es simplemente un producto accidental de la complejidad biológica, entonces quizás debemos reconsiderar cómo tratamos a otros seres conscientes, los animales, por ejemplo. Si la conciencia no es un logro exclusivamente humano, sino algo más ampliamente distribuido, entonces el sufrimiento animal tiene un peso moral que no podemos ignorar. O la inteligencia artificial. Si la conciencia depende de procesos cuánticos específicos, entonces quizás las máquinas que construimos nunca serán conscientes, no importa cuán inteligentes parezcan. Pero si la conciencia surge de cualquier sistema suficientemente complejo, entonces podríamos estar a punto de crear nuevas formas de vida consciente, con todas las responsabilidades éticas que eso implica. Imagínate un robot despertando y preguntando si es consciente. ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo lo sabríamos? Estas preguntas, que solían pertenecer a la ciencia ficción, se están volviendo urgentes a medida que la inteligencia artificial avanza, y no podemos responderlas sin tener alguna idea de qué es la conciencia y cómo reconocerla. Aquí está otra cosa que hace esta pregunta importante. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Si la conciencia es fundamental al universo, entonces quizás no somos accidentes cósmicos, chispas momentáneas de experiencia en un universo muerto. Quizás somos expresiones locales de algo más profundo, algo que permea la realidad. No digo que esto sea verdad, no lo sé, pero es una posibilidad que vale la pena contemplar, y contemplarla, independientemente de si es verdad, puede cambiar cómo experimentamos nuestra propia existencia. Quiero hacer una pausa aquí y preguntar algo más personal. ¿Alguna vez explorar preguntas como esta, preguntas sin respuestas claras, ha cambiado cómo te ves a ti mismo o cómo tratas a los demás? Encuentro que incluso cuando no puedo resolver un misterio, vivir dentro de la pregunta me transforma. Me encantaría saber si eso resuena contigo. Los comentarios en este canal están llenos de personas reflexivas. Añade tu voz. Y hay algo más. La pregunta de la conciencia nos conecta con la tradición más antigua de la filosofía humana. Hace 2500 años, en Grecia, en India, en China, los seres humanos comenzaron a preguntarse sobre la naturaleza de la mente. ¿Qué es el yo? ¿Qué es la experiencia? ¿Cómo conocemos algo? Estas preguntas han sido formuladas de maneras diferentes por diferentes culturas,
pero hay una continuidad asombrosa a través de los milenios. Cuando preguntamos si la conciencia es una partícula, estamos participando en esta conversación milenaria, añadiendo nuestra voz a un coro que se extiende hacia atrás en el tiempo más allá de lo que podemos imaginar. Y quizás eso es suficiente. Quizás el valor de la pregunta no está en la respuesta, sino en el preguntar. Quizás el acto de confrontar el misterio de nuestra propia existencia es valioso en sí mismo, independientemente de si alguna vez llegamos a una conclusión. Hay una tradición en la filosofía, a veces llamada docta ignorancia, que ve el reconocimiento de nuestra ignorancia como una forma de sabiduría. No el ignorante que no sabe y no sabe que no sabe, sino el sabio que sabe que no sabe, y que mantiene esa apertura como un espacio para el asombro. Creo que esa es la actitud correcta para estas preguntas, no pretender que tenemos respuestas que no tenemos, no descartar las preguntas solo porque son difíciles. Habitar en la incertidumbre con curiosidad en lugar de ansiedad, y mantenernos abiertos a la posibilidad de que la realidad sea más extraña de lo que podemos imaginar. Ahora, estamos llegando al final de nuestro viaje, y quiero ofrecer algo práctico. Hemos explorado ideas vertiginosas sobre partículas, campos, conciencia cuántica, pero ¿cómo integramos todo esto en nuestra manera de pensar y vivir sin caer en la superstición o el desespero? Antes de cerrar, quiero escucharte una vez más. 4 preguntas finales. Este es el momento para que seas filósofo por un momento. Primera pregunta. En 50 años, ¿crees que tendremos consenso científico sobre si la conciencia es fundamental o crees que todavía estaremos discutiendo al respecto? ¿Cuál es tu predicción? Segunda pregunta. ¿Cuál es el argumento más fuerte en contra de la idea de que la conciencia tiene algo que ver con partículas o fenómenos cuánticos? Imagina que eres un escéptico tratando de convencerme. Dame tu mejor argumento. Tercera pregunta. Si de alguna manera descubriéramos que la conciencia es fundamental al universo, ¿cómo cambiaría eso tu manera de vivir? A. Cambiaría todo. B. Cambiaría algunas cosas. C. Realmente no cambiaría nada. Explica si quieres. Y finalmente, después de este video, ¿tu perspectiva ha cambiado en algo? ¿Más escéptico? ¿Más abierto? ¿Exactamente igual? Genuinamente quiero saber. La sección de comentarios en videos como este es uno de mis lugares favoritos en Internet. Añade tus pensamientos. Sigamos pensando juntos. Ahora, ¿cómo vivimos la pregunta? ¿Cómo pensamos sobre la conciencia y la física cuántica sin caer en los extremos de escepticismo ciego o credulidad ingenua? Primero, cultivemos la distinción entre especulación y evidencia. Hay una diferencia enorme entre decir que es posible que la conciencia tenga una base cuántica y decir que la ciencia ha probado que la conciencia es cuántica. Lo primero es una posibilidad abierta que vale la pena explorar. Lo segundo es una afirmación falsa. Cuando escuches afirmaciones sobre conciencia cuántica, pregunta siempre, ¿qué evidencia hay? ¿Qué predicciones hace esta teoría? ¿Ha sido replicada? ¿Es aceptada por la comunidad científica? Si las respuestas son vagas o evasivas, mantén tu escepticismo. Segundo, reconozcamos la diferencia entre metáforas y explicaciones. Decir que la conciencia es como un campo, o que el cerebro es como un receptor de radio, puede ser útil para pensar sobre ciertos aspectos de la experiencia. Pero las metáforas no son teorías. No predicen nada, no explican nada, no pueden ser falsificadas. Úsalas como herramientas de pensamiento, pero no las confundas con conocimiento. Tercero, mantengamos la humildad sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. La ciencia no ha explicado la conciencia todavía. Esto no significa que nunca lo hará, ni que necesitamos invocar lo sobrenatural. Significa que tenemos un problema difícil que aún no hemos resuelto. Esta humildad debería extenderse en ambas direcciones. Escepticismo hacia afirmaciones grandiosas sobre conciencia cuántica, pero también escepticismo hacia afirmaciones de que la neurociencia clásica tiene todas las respuestas. Cuarto, permitámonos el asombro. Hay algo extraordinario en el hecho de que existes, que tienes experiencia, que hay algo que es como ser tú. Este hecho no depende de ninguna teoría. Es lo más inmediato y obvio de tu existencia, y al mismo tiempo lo más misterioso. Permítete asombrarte de vez en cuando. No necesitas una teoría de la conciencia para apreciar el misterio de estar vivo. Quinto, usemos estas reflexiones para cultivar la compasión. Si la conciencia es misteriosa, si no sabemos exactamente qué la tiene y qué no, entonces quizás deberíamos errar del lado de la precaución en cómo tratamos a otros seres.
Los animales ciertamente tienen algún grado de experiencia. Incluso las máquinas que construimos podrían algún día tenerla. Tratar a todos los posibles portadores de conciencia con respeto parece una actitud más segura que asumir que sabemos quién siente y quién no. Y finalmente, sigamos preguntando. Las preguntas son más valiosas que las respuestas prematuras. Mantén la pregunta de la conciencia viva en tu mente, no como una ansiedad, sino como una apertura. Cada vez que te sorprendas pensando, cada vez que notes que eres consciente de algo, puedes preguntarte, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? No necesitas responder. Solo preguntar ya cambia algo. Entonces, ¿es la conciencia una partícula? Probablemente no en ningún sentido simple. Las partículas, como hemos visto, no son lo que pensábamos. Son excitaciones de campos, probabilidades hasta que son medidas, entidades profundamente extrañas que desafían nuestras intuiciones. La conciencia, sea lo que sea, probablemente es igualmente extraña, igualmente resistente a nuestras categorías ordinarias. Preguntarnos si es una partícula es una manera de sacudir nuestras suposiciones, de abrir espacios para pensamientos nuevos, y la pregunta que los físicos odian responder no es odiosa porque sea tonta, es odiosa porque revela un vacío, un lugar donde nuestra ciencia tan exitosa simplemente no tiene nada que decir. Ese vacío no es vergonzoso, es una invitación a la curiosidad, a la humildad, a seguir explorando. Imaginemos una escena final. Un científico y un meditador sentados juntos, viendo la puesta del sol. Diferentes métodos, el mismo misterio. El científico tiene sus ecuaciones, sus experimentos, su escepticismo saludable. El meditador tiene su práctica, su experiencia directa, su familiaridad íntima con los estados de la mente. Ninguno tiene todas las respuestas, pero juntos, mirando el sol hundirse en el horizonte, ambos saben que están frente a algo más grande de lo que cualquier teoría puede capturar. Y tú, ahora mismo, leyendo estas palabras, sientes tu respiración, notas tu conciencia, el simple hecho de estar aquí, presente, siendo. Este es el dato más básico, la única cosa de la que no puedes dudar. Todo el resto, las partículas, los campos, las ecuaciones, el universo entero, solo existe para ti porque hay esta experiencia, esta conciencia, este ahora. ¿Qué es? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero podemos preguntarnos juntos. Y en ese preguntar compartido hay algo valioso, algo humano, algo que quizás es lo más importante que podemos hacer. Gracias por haber hecho este viaje conmigo. Si este video te dio algo en qué pensar, o si te ayudó a relajarte mientras tu mente vagaba por el cosmos, estaría honrado si te suscribieras. Hacemos esto cada semana. Exploraciones tranquilas de las preguntas más grandes. Y si no estás listo para parar, hay otro agujero de conejo esperándote. Recientemente exploramos si el tiempo es fundamental o una ilusión. Ese video está en pantalla ahora y podría responder algunas preguntas que este planteó. O plantear otras completamente nuevas. Haz clic cuando estés listo. O simplemente descansa aquí. De cualquier manera, sigue preguntándote. Respira una vez más. Siente la presencia de tu propia mente, ahora mismo, misteriosa y evidente al mismo tiempo. Y cuando estés listo, vuelve a tu vida, llevando contigo esta pregunta sin respuesta, este asombro sin solución, esta conciencia que eres y que nadie ha podido explicar todavía. Quizás algún día lo entendamos, quizás nunca, pero mientras tanto, estamos vivos, estamos conscientes, estamos preguntando, y eso, en sí mismo, es extraordinario. End.